¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos volviendo a encontrarnos, nosotros de este lado con mucho deseo, con mucha ilusión de que del otro lado estén también atentos y esperando poder restablecer este vínculo de comunicación. Hoy tenemos la segunda parte del programa que comenzamos hace 7 días, ¿se acuerda, no? Bueno, si usted nos vio la semana pasada, hablamos de las instalaciones de minería a cielo abierto en nuestro país y nos quedó mucho material. Si no nos vio, no se haga problema, porque lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a presentarle hoy, no necesariamente tiene que estar íntimamente relacionado con lo que pasamos hace 7 días. Y además, como siempre, nos queda el recurso de que usted pueda entrar al canal de YouTube de Onda Verde para poder ver, si es que se perdió, el programa de la semana pasada. Vamos a hablar de minería a cielo abierto, le dije. Bueno, las voces, los ejes, los tópicos, te lo presenta, como siempre, nuestra locutora, Celina Pérez. Hoy presentamos la segunda parte de un programa que muestra la explotación minera en nuestro país. ¿Qué es la minería abierta? ¿Cuánto afecta a la salud de la población esta actividad? ¿El uso del cianuro contamina el aire y el agua de estas localidades? Serán algunas de las preguntas a las que buscaremos respuestas con las entrevistas realizadas a la profesora de Geografía Blanca Gioria y al militante ambiental Alejandro Cimbrón. Además, como siempre, tendremos las 3 luces del semáforo con las 3 noticias de la semana, la que nos preocupa, la que nos da una señal de optimismo y la que comprueba que se puede vivir en un mundo que se desarrolle sin violentar nuestro entorno. Y la Agenda Verde, los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. La semana pasada teníamos 2 entrevistados, los mismos 2 que vamos a presentar hoy con material que nos quedó. Blanca Gioria, profesora de Geografía, licenciada además en Estudios Geográficos, y Alejandro Cimbrón, un activista, un militante ambiental que además pasó una parte de su vida en la asamblea El Algarrobo, que es una de las tantas asambleas ciudadanas que nacieron para oponerse a estos emprendimientos. En este caso, el Algarrobo es de Andalgalá, allí en la provincia de Catamarca. La semana pasada también nos preguntábamos por qué estos emprendimientos existían en nuestro país si en realidad no le dejaban nada a nuestro país desde lo positivo y sí desde lo negativo. Y vamos a abordar otras prácticas que generan estas multinacionales y que en realidad enferman y mucho al medio ambiente e inclusive a las personas que habitan esas localidades. Hoy se utilizan toneladas de dinamitas y cuando se hace esa explosión se modifica absolutamente la escenografía de estos lugares, se contamina el aire, se contamina el agua. Bueno, no te lo voy a explicar yo, te lo explica mejor la profesora Blanca Gioria. No podemos comparar esta explotación minera, es decir, la megaminería, que está apoyada por una legislación de la ley minera, que es a alta escala, a lo que fue la producción minera en el Cerro Potosí. Nada que ver. La explotación minera de la época de la conquista era muy lenta, se hacía a pico y a pala, necesitaba mucha mano de obra y la transformación en el territorio era mínima porque generalmente se caracterizó por ser una explotación minera en túneles. En cambio, la explotación minera de hoy es totalmente rápida. Miremos lo que pasó con Bajo la Lumbrera. Bajo la Lumbrera ya dejó de funcionar, ya se terminó. Es decir, en 17 años sacó todo lo que necesitaba y ya se fue. ¿Por qué? Porque disponen de una maquinaria moderna, dinamitan el territorio, hacen una enorme transformación del lugar, cosa que con la explotación minera tradicional no pasaba. Y eso es todo muy rápido, muy mecanizado y no necesita tanto mano de obra, que es a veces el latiguillo que tienen el poder dominante que te dice van a crear puestos de trabajo. Sí, pero ya estos puestos de trabajo que se crearon ya no están más.
pero sí nos quedaron las consecuencias, y consecuencias ambientales, no solo la contaminación de las aguas, como todo el mundo está hablando, porque Bajo la Lumbrera también trabaja con cianuro y con mercurio, sino que nos quedan las consecuencias porque necesitaban tanta agua que en ese uso del agua extrajeron las napas de los acuíferos, agua pura, para contaminarla con cianuro, y eso hizo que los acuíferos que estaban más en la superficie y que eran aprovechados por los pequeños productores, estos productores se vieran que no pueden más sostenerse con una economía de subsistencia porque eran pequeños productores que cultivaban pepinillos, cultivaban todos productos que los vendían al turista. Ese productor desapareció. Ese productor tuvo que ir a engrosar las villas miserias de la ciudad. Es decir, generalmente nos quedamos con las consecuencias ambientales, pero las consecuencias sociales no las decimos, y es justamente esto, que ha expulsado a las poblaciones que estaban más afectadas porque les fue restando su posibilidad de tener agua en una zona totalmente árida. A nosotros nos ha entristecido mucho cuando hemos visto, y algunas de las imágenes la compartimos en el programa de hoy, cómo bellísimos cerros se han transformado, como bien lo decía la profe Lloria, en enormes ollas, ¿no?, escalonadas, alterando absolutamente el medio ambiente, quitándole inclusive belleza e idiosincrasia a los pueblos. Bueno, es lo que pasó en Catamarca. En Catamarca, en Andalgalá, algo de esto sucedió. No lo he podido apreciar porque ese es territorio que no entran ni los jueces de nación. No se puede sobrevolar. Tienen pista de aterrizaje, tienen un par de aviones donde el oro no sale de cualquier forma. El oro sale por avión, de sus propias pistas de aterrizaje. Personalmente creo es que tienen control satelital, porque tienen sus propias camionetas con su propia seguridad, ¿sí?, que vos estás andando un rato por allí y de la nada te aparece gente. Entonces sospecho que está muy monitoreado, no solamente por cámaras, sino a nivel satelital. Podés perder la vida ahí. Ese era Alejandro Cimbrón, quien te contaba qué fue lo que sucedió y sigue sucediendo en Andalgalá, el primer emprendimiento minero que tuvo y que tiene nuestro país. Una situación desagradable, tan desagradable como la primera noticia que presentamos hoy, que te la presentamos en la luz roja del semáforo. Primera luz del semáforo, luz roja. Y vamos a hablar nuevamente de residuos, porque un estudio internacional reveló que en la mayoría de los mariscos y los pescados que consumimos hay residuos plásticos y fibras sintéticas. La investigación llevada a cabo por Estados Unidos e Indonesia arrojó que entre el 25 y 30% de las muestras de pescados y mariscos analizadas en sus mercados contienen restos de plásticos y fibras sintéticas. Estas especies, que son consumidas por el ser humano, estaban contaminadas por los residuos que se encuentran en mares y océanos del mundo. En promedio, se encontraron contaminados el 33% de los mariscos utilizados en las muestras. Estos son obviamente datos alarmantes, que no solamente tienen que ver con lo que pasa en los ríos, en los mares y en los océanos de nuestro planeta, sino que también llevan a consecuencias que van directamente a nuestra mesa. ¿Se acuerda que antes de las luces tanto Blanca Lloria como Alejandro Cimbrón nos hablaba de una de las causas y de las consecuencias que genera este tipo de emprendimiento, que son los explosivos? Explotan, modifican la escenografía, modifican el medio ambiente, pero no generan solo eso. Lo invito a que haga un esfuerzo de imaginación, que cierre los ojos por un instante si quiere, y piense en una enorme nube de humo, una especie de hongo, de polvo, tierra,
y una nube que empieza a habitar la localidad, que es lo que genera estas explosiones, y que esa nube se queda ahí un par de días, y se queda en las ciudades, y la respira la gente, y finalmente cae por su propio peso en el agua, el mismo agua que servirá para cultivo y para consumo humano. Como ve, la cosa es mucho más complicada de lo que parece. Van creando lo que nosotros podemos observar en cualquier imagen, esos enormes cráteres que le dicen el ombligo del mundo, que después no lo tapan. Son el debajo de la lumbrera tiene 5 kilómetros de largo por 500 metros de profundidad. Queda un agujero al lado de un dique de cola donde están justamente todos los residuos contaminados a 4.000 metros de altura, que si se llega a ver un movimiento sísmico eso se raja y va directamente a los ríos que están que alimentan o que les sirven de agua a las poblaciones que están más abajo. También se contamina el aire porque cada una de estas explosiones, la explosión crea una masa de nube muy grande y esa nube está con minerales sólidos. Y esos minerales sólidos se van a depositar en el poblado, la gente lo respira. No es solo la contaminación del agua, la contaminación del ambiente también, cosa que no lo estamos hablando, pero lo mismo está ocurriendo no solo con Veladero, con Pascualama, donde trasladaron 3 glaciares. Trasladar 3 glaciares, qué locura. Qué locura en una zona totalmente árida. ¿Cómo se van a trasladar los glaciares? ¿De qué manera? Siempre hubo gente que nos hablaba. Y una de las cosas muy básicas que siempre se dijo, y nunca lo había visto o entendido así, no lo sabía, pero desde la cordillera hasta el Atlántico, no solamente los ríos de superficie son los que acercan el agua, los ríos bajo las napas, a determinados metros, esa agua llega hasta el Atlántico. Es decir, que lo que allá acontece nos decían, es como un tanque en una casa. El agua está puesta ahí y baja. Entonces, desde la cordillera, tranquilamente, todo ese caldo puesto supuestamente en el dique de cola, que personalmente, a través de Google y mi posibilidad de computación es muy básica, sin embargo yo llegaba hasta una posición para ver lo que era la explotación y lo que era el dique de cola, y es impresionante ese lago que debe tener una protección para que no se pase a las napas y no contamine. La tierra se encarga, el arsénico, todo está ya, al pasar tantos millones de años, está acomodado, pero el hombre al dinamitar produce grandes concentraciones. Entonces eso sí, a través del aire. Allá corre muchísimo un viento que a veces no podías ver a 3 metros de la tormenta, nada más que de viento, de tierra. Entonces la contaminación llega mucho más por la vía aérea, la cantidad de gente con alergias, era impresionante. Vamos a seguir hablando con Blanca, vamos a seguir escuchándolo y viéndolo a Alejandro. Segundo paréntesis del programa para presentarte la segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Vamos a hablar nuevamente del gobierno de Francia, porque allí se está elaborando una propuesta para bajar los niveles de uso de los vehículos contaminantes. ¿Cómo? Fomentando el uso de la bicicleta para que las personas vayan a sus lugares de trabajo. A pocos días de la cumbre de la ONU sobre cambio climático en París, el gobierno europeo busca concientizar a la población sobre la polución que se producen con los vehículos a combustión. Por eso lanza una propuesta donde el uso de la bicicleta para ir al trabajo sea remunerado. Un empleado podrá acudir a sus puestos de trabajo en su vehículo no contaminante y además ingresar 0,25 euros por kilómetro, que abonaría la empresa a partir del 1 de enero de 2016. Esta propuesta innovadora además tiene una particularidad. Va a obligar a las empresas francesas a que paguen el 50% del presupuesto del transporte público que utilizan sus empleados.
Ya vimos la semana pasada, se están llevando todo. Ni siquiera es un negocio económico para nuestro país. Y encima nos contaminan, nos enferman, nos dejan el aire, nos dejan la tierra, nos dejan el agua y hasta los mismos habitantes nos dejan enfermos. Y todo esto sucede, como dijimos la semana pasada, porque hay un marco regulatorio, hay una ley que se los permite. No solo se lo permite, aquella ley dictada en la década del 90 y que nunca más fue ni tratada, ni mucho menos derogada, le da una cantidad de beneficios que la verdad creemos que solo sucede en este país. La ley minera es la que permite que justamente empresas transnacionales se favorezcan con un mineral que a nosotros no nos hace nada que lo saquen, porque no nos dejan nada más que contaminación. La ley minera establece que solo el 3% de las retenciones de boca de la mina pueden quedar para la provincia. Pero si se saca por puertos patagónicos, el Estado Nacional le devuelve el 5%. Que le decimos, lleven el oro y le pagamos el 2% más. No pagan ninguna tasa, ni municipal, ni provincial, ni nada por 30 años, están exentos. Y en 30 años, ellos se fueron. Y lo que tiene proyectado Veladero, la explotación minera va a ser solo de 17 años. Ya está todo totalmente planificado, estudiado, porque sí, realmente los estudios de prospección son muy exactos. Ellos saben cuánto mineral hay, cuánto le va a costar. Recordemos que hasta la Constitución del 94, el suelo y el subsuelo era patrimonio del Estado Nacional. Hoy se lo pasó a las provincias, y las provincias, como San Juan, dispone de este uso del suelo y del subsuelo como mejor le parezca. Minera La Lumbrera consume cerca del 80% de la luz de Catamarca, de la energía eléctrica de Catamarca. No, el tema agua, por ejemplo, no paga nada. Tiene más de 10 bombas de extracción donde ellos directamente la sacan, no pagan, tienen sus propias bombas, sus propios sectores, que ahí hacen el bombeo del agua que ellos necesitan. Lo primero que hacen es mostrar a estos emprendimientos como de gran desarrollo. Así lo hizo el gobernador con Bajo la Lumbrera. Bueno, en este caso Agua Rica, que fue lo que más movilizó a Andalgalá, a Belén, a toda la zona, porque de Andalgalá, desde la plaza central, podés ver dónde va a ser el emprendimiento Agua Rica, que es más grande que Bajo la Lumbrera. El agua que toma Andalgalá viene de ahí. Entonces, esas son las primeras cosas que van haciendo que te preguntes. Esta zona nunca fue minera como hoy se conoce la minería. El pico y pala, eso se terminó hace muchísimo. Lo que ahora se hace es por material diseminado. Tienen que hacer las voladuras para en tantas toneladas de roca encontrar un gramo de oro. Si te estoy hablando de 450.000 onzas de oro anual, 450.000 toneladas de cobre, más todo lo otro. Es un negocio redondo, son muchos millones. Yo creo que cerca de unos 15.000 millones de dólares anual. Un círculo perverso, ¿no? Y sin embargo no está cerrado todavía. Falta algo más, que tiene que ver con la prepotencia, le dijimos la semana pasada. ¿Qué nos motivó a hacer este programa más allá de la cruda realidad? Los 2 episodios de represión sufrido por los habitantes de San Juan en Veladero y de La Rioja en Famatina. Cuando la gente sale a decir, paren un poco, dejen de llevarse nuestra riqueza, dejen de contaminar, dejen de enfermar, la respuesta del poder es con bala, con palos, con represión, porque no le cierra sino. Es imposible que le cierre. Y le decía que el círculo no está cerrado. No está cerrado porque para cerrar aún la perversidad más grande, todo esto se vincula con un gran manto de oscurantismo, de censura. Alejandro Cimbrón nos decía que allí en Andalgalá, en Catamarca, no se puede hablar mal de la minera.
no pueden los periodistas, no pueden los docentes. ¿Y sabe qué? La profesora Blanca Lloria también nos relató algunas experiencias de docentes que no pueden decir la verdad. Están censurados. En un congreso que se hizo en San Luis, la gente de Aldagalá llevó al congreso y ellos tenían prohibido hablar con sus alumnos de la minería, totalmente. Ellos en sus clases no podían decir nada, a tal punto que el profesor, un señor grande en ese momento, se puso a llorar y decía: colegas, ayúdennos. Eso era terrible, terrible. Ellos no podían decir nada, los médicos no podían llevar un registro de las enfermedades, tenían la facultad de curar, pero no llevar ningún tipo de registro. Las medallitas de oro que recibían los chicos por mejor alumno, mejores, eran todas atrás con el logo debajo de la lumbrera. Es decir, todo, los carteles de la calle, veías el cartel azul con el nombre de la calle y abajo bajo la lumbrera. Es decir, tienen una presencia en el lugar tan fuerte que creo que cualquier gobierno desea tener las mineras, así sea que se muera después un montón de gente. Ese es otro problema. Al ir empobreciendo la zona y dejando como única opción, ahí entró a fragmentar muy fuerte a la sociedad. Entonces, entra a las escuelas, que eso no lo puede hacer, no puede tener una escuela dentro de su ejido carteles de la lumbrera. Da 2 pesos, no da mucho más. O por ahí pasa la máquina y te allana la canchita de fútbol, da pelotas, da algunas camisetas. A la salud lo que aporta es un logo de alumbrera en una ambulancia que yo he visto fotos y la he visto en la ambulancia con la gente empujándola para que arranque. El sistema, hay una cantidad impresionante de gente que tiene que hacerse diálisis y tienen que irse, porque ya no la podían hacer más ahí en Andalgalá, tienen que irse a la capital. Es decir, fragmenta a las escuelas con el tipo de educación, más que nada también con esto de los proveedores mineros, entusiasma, moviliza a poca gente que tiene el caudal de plata y que tiene, por ejemplo, supermercados, grandes supermercados en la zona. Entonces, a ellos sí lo favorece, pero después al hombre común de la calle no, para nada. Nos tomamos un poco de aire entre tanta declaración, tanta verdad, tanta miseria que hoy hemos presentado para dar una buena noticia, ¿no? Y la noticia, usted sabe, es la luz verde del semáforo. Última luz del programa, luz verde, la noticia que siempre queremos dar. Y vamos a hablar nuevamente de la Asamblea Ciudadana de La Rioja porque vuelve a ser noticia. Hace muy pocos días atrás, una minera desestimó instalarse en la provincia de La Rioja por la presión de los ciudadanos. Hace más de 15 días, la minera Midais anunció su retiro del cauce del Río Blanco en el cordón de Famatina. En distintos comunicados, autoridades gubernamentales y el obispo de la provincia confirmaron la salida de la compañía minera tras varios días de diálogo entre las partes. Monseñor Colombo fue quien asumió la mediación a pedido de dirigentes de diferentes sectores políticos y sociales. Cabe recordar que la lucha de las asambleas ya logró sacar a la Barrick o Cisco, a una empresa china y ahora Midais, que pertenece al empresario salteño Miguel Urtubey. Integrantes de la Asamblea Ciudadana celebraron esta decisión y esta nueva noticia a través de las redes sociales y reafirmaron nuevamente que el Famatina no se toca. Si tiene memoria, mejor. Si no la tiene, papel y lápiz para anotar lugares, fechas de jornadas, encuentros, todo donde podemos participar para ser protagonistas de un presente y un futuro distinto. Es lo que te presentamos siempre casi en el cierre del programa, es la Agenda Verde.
Continúa el ciclo de Ecología de Rosario. Este lunes 16 se presenta el fotógrafo y docente Gustavo Fritegoto, creador del proyecto Interperie, donde con las imágenes de sus fotografías muestra cómo la sojización ha degradado nuestro ecosistema pampeano. Estará acompañado en esta ocasión por el ingeniero químico Alberto Saro, productor general del proyecto Interperie. El ciclo de ecología se lleva a cabo en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, ubicado en Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Del 1 al 4 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires el segundo Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental y el segundo Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental. Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el pabellón 2 de la ciudad universitaria, ubicada en Intendente Guiraldes, 2160. Más información en www.aa2015.com.ar. 2 programas necesitamos para hablar de esta realidad. 2 programas para hablar de los emprendimientos de minería a cielo abierto que tiene nuestro país en el oeste, ahí al pie de la cordillera de los Andes. Desde el norte hasta el sur hay muchísimos. Emprendimientos megamineros que generan, bueno, ya sabemos, en un programa como este lo tomamos porque genera contaminación, porque enferma el aire, enferma el agua, enferma la tierra, enferma a los habitantes. Ya lo sabemos, pero además muchas veces nos dicen que ese es el precio que hay que pagar para vivir en la comodidad del siglo XXI. Claro, son muy vivos los que dicen ellos. Habría que ver si le pasa a ellos, si ellos se enferman, si ellos se contaminan, si estarían dispuestos a pagar el sacrificio. Mientras el sacrificio lo pague otro, para ellos es correcto. Pero en este caso ni eso, porque la contaminación de los pueblos del oeste argentino no generan beneficios económicos a nuestro país. Lo vimos. Se llevan el 97% de la riqueza del subsuelo. Y si además lo sacan por un puerto patagónico, se les devuelve el 5%. Si las matemáticas no cambiaron, doña, si las matemáticas no cambió, señor, se llevan el 102%. De cada 100 pesos de oro que se llevan, se lo llevan y además nosotros le pagamos 2 pesos más. Mire, para eso déjenla ahí. Nosotros no somos de aquellos que queremos un subsuelo rico y una superficie pobre. No, para nada. Pero en este caso el subsuelo que se llevan y que es muy rico, no generan una superficie rica. Por el contrario, dejan un pasivo ambiental terrible, modifican la escenografía, no invierten en esas localidades. ¿Para qué nos sirve? Están utilizando cianuro y arsénico. En algunos accidentes como, entre comillas, ¿no?, como el que ocurrió en San Juan, derramó 1 millón de litros de cianuro sobre el río Jáchal, el mismo río que utilizan la localidad de Iglesias y los jachalenses para consumir, para tomar y para regar el cultivo que luego seguramente nosotros también comemos aquí en esta zona. Lo dijo la profesora Blanca Lloria. Quieren trasladar un glaciar. Si no fuera verdad, parecería el argumento de una película de una mente brillante como la de Orson Welles. Pero no, es verdad. Quieren trasladar un glaciar para sacar la riqueza. No va así la cosa, ¿no? Evidentemente así no va la cosa. No tienen excusa ahora. Ni siquiera sirve para un presente más venturoso porque igual esas localidades quedan sumidos en la miseria. Homenaje grande entonces de nuestra parte a las asambleas ciudadanas, a los militantes que se movilizan y que no permiten, como en Famatina, por ejemplo, en La Rioja, que esto continúe y que nos informan a nosotros sobre lo que está pasando, porque como si fuera poco, además, todo está ocultado por un enorme silencio. Por eso queríamos hacer 2 programas, para aportar nuestro pequeño, humilde granito de arena en difundir algo que se quiere tapar. Lo quieren tapar las multinacionales, lo quieren tapar el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales. Uno que es un tipo mal pensado, supone que algo hay allí en ellos, alguna cometa, algún acto de corrupción debe haber para que semejante acto de despojo sea absolutamente callado. Por eso hicimos también este programa. Ojalá haya servido y con esta misma ilusión de que los programas nos sirvan para charlar, para discutir, para modificar, para cambiar lo que está mal. Si a usted le parece bien, nos reencontramos dentro de 7 días. Será hasta entonces. Cerro Libre, una ilusión de aquellos pibes que con su canción vuelven cantando, diciendo al pasar:
Si esta política en colchón de mineral, sueño dorado durmiendo realidad, crujen las grietas un bostezo mayor. Los cerros brillan en todo su esplendor, une la piedra un grito tenaz de un pueblo en lucha y una condición. Se van. A cielo abierto desangra el corazón de nuestra tierra tras siglos de opresión. Surge en el aire una solución. Se van. Llenan sus barcos de opulencia y ambición, dejan saqueo, miseria y represión, pierden el rumbo a un giro de timón. se van. El río baja, manchado de dolor, color del miedo, sangre del rigor. Y nace el mensaje empapado en verdad. Los cerros brillan en todo su esplendor, une la piedra